A partir de este nivel, los temas comienzan a volverse más turbios y polémicos. Ya no se trata solo de fracasos deportivos o decisiones cuestionables de la directiva, sino de asuntos que involucran corrupción, escándalos mediáticos y eventos que han sido deliberadamente ocultados al público. Ordiales rechazó a Cabecita para mandarlo al América. Uno de los rumores más sonados y polémicos entre la afición celeste gira en torno a la supuesta negativa de Jaime Ordiales para repatriar a Jonathan Cabecita Rodríguez, delantero uruguayo que fue pieza fundamental para obtener la tan anhelada 9ª estrella en el Clausura 2021. Según versiones que circularon en redes y foros de aficionados, el propio jugador habría mostrado interés en regresar a Cruz Azul tras su paso por la MLS y Arabia Saudita, pero Ordiales le habría cerrado la puerta intencionalmente, supuestamente moviéndose en lo oscuro para facilitar su llegada al América, el eterno rival. La versión más repetida por los seguidores cementeros sostiene que Ordiales, por razones personales o de interés político/deportivo, decidió no hacer ningún esfuerzo por recuperarlo, a pesar de que el jugador aún era querido por la afición y estaba en plenitud futbolística. Para muchos, esto fue una traición imperdonable, que terminó por fracturar la ya frágil relación entre directiva y tribuna. A este señalamiento se le sumó la percepción negativa que arrastra Ordiales desde sus etapas anteriores, vista por muchos como una gestión torpe, fría e incluso con tintes anti-Cruz Azul. No obstante, en su momento, Ordiales ofreció su versión de los hechos en una entrevista con Javier Alarcón para el programa Adrenalina 2022, afirmando que sí buscaron el regreso de Cabecita, pero que fue su representante, Gerardo Rabajda, quien les informó que el delantero ya tenía un acuerdo para ir a la MLS, particularmente al LAFC, por un salario 3 veces mayor al que percibía en Cruz Azul. Según Ordiales, no hubo margen para competir con esa oferta ni tiempo para negociar una alternativa. Cuando regresé al club, contacté a su representante y fue tajante. Cabecita ya iba para la MLS. No había posibilidad. Luego me entero, ya con todo cocinado, que se va al América. Me sorprendió, claro, pero no había forma de competir con esa operación, declaró el directivo. Además, reconoció que aunque el América firmó a un gran jugador, Cruz Azul no estaba en condiciones económicas de igualar esas pretensiones, y que preferían invertir ese dinero en reforzar varias posiciones. También admitió que la noticia le llegó a toro pasado, apenas unas horas antes del anuncio oficial del fichaje por parte del club de Coapa. A pesar de estas declaraciones, la narrativa popular en redes sociales persistió. Ordiales fue el responsable directo de que Cabecita no regresara a la Noria, y lo regaló al odiado rival. Para muchos, este episodio alimentó la teoría de que el exjugador y directivo tenía una relación cercana con altos mandos de Televisa, lo cual incluso habría facilitado su posterior llegada a un cargo en la Federación Mexicana de Fútbol, algo que terminó de solidificar su mala imagen entre la hinchada. Este caso se convirtió en una de las traiciones más dolorosas para la afición celeste, no solo por la pérdida de un ídolo, sino por la forma en que su salida, y regreso fallido, fue percibida como una maniobra sucia de la dirigencia. Para muchos, la sombra de Ordiales aún pesa cuando se recuerda la marcha de uno de los últimos grandes referentes ofensivos del club. Caso Carlos Salcedo. Una de las historias más oscuras y perturbadoras relacionadas con Cruz Azul ocurrió fuera de las canchas, pero dejó una mancha imborrable en el entorno del club. El caso Carlos Salcedo. Todo comenzó la noche del 29 de junio de 2024, cuando Paola Salcedo, hermana del futbolista, fue asesinada a las afueras del circo Ataide, en Huixquilucan. Sujetos armados la atacaron a plena luz del día, frente a su hijo y su madre. La noticia impactó al país y conmocionó al mundo del fútbol. Pero lo que parecía un caso más de violencia urbana en México pronto dio un giro siniestro. La madre del futbolista, Carla Pérez, acusó públicamente a su propio hijo, Carlos Salcedo, de ser el autor intelectual del asesinato. A través de redes sociales lanzó mensajes directos, asegurando que su hijo había estado detrás del crimen, derivado de conflictos familiares de larga data. Para ese momento, Salcedo ya había desaparecido del entorno del club. Unas semanas antes, había causado baja de Cruz Azul de forma sorpresiva, en plena pretemporada rumbo a la Apertura 2024. Oficialmente, se informó que fue por motivos personales, pero el club jamás dio detalles. Se filtró que la directiva ya tenía conocimiento de los problemas familiares y de una posible investigación, lo que hace pensar que la salida del jugador fue un movimiento estratégico para deslindar al club del escándalo. Tras varios meses de silencio, el 2 de abril de 2025 se hizo oficial el regreso de Carlos Salcedo a FC Juárez, en medio de una atmósfera tensa por el caso sin resolver.
En su presentación con los Bravos, el jugador rompió el silencio sobre su salida de Cruz Azul y la tragedia familiar. Sabía la situación que tenía en Cruz Azul, tenía contrato vigente, pero al final quiero agradecer a la directiva, a toda la gente, porque se portaron muy bien conmigo, de maravilla. Entendieron mi situación, lo que me está tocando vivir, declaró en conferencia de prensa. También añadió: no es un secreto a voces. Todo esto se hizo por un tema personal del cual se está haciendo cargo la gente adecuada. La tranquilidad de mi familia me hace desenvolverme mejor. Aún así, evitó entrar en detalles sobre lo ocurrido. Su discurso fue más filosófico que esclarecedor. El destino nos puso en este camino. Como ser humano, como futbolista, debes adaptarte a lo que te presenta la vida. Hay que pensar en el aquí y el ahora. Lo que más me importa es el bienestar de mi familia. Tienes planes diferentes, pero la vida y el destino siempre te lo cambian de una u otra manera. Detesto el victimismo, yo soy creyente de lo que puedas ahora. Tratar de agarrar un sentido de pertenencia, es lo que quiero hacer hoy en día. A día de hoy, el caso sigue abierto y no se tiene certeza de lo que realmente ocurrió. No hay órdenes de aprehensión ni imputaciones oficiales, pero el silencio de las autoridades, la gravedad de las acusaciones familiares y el abrupto retiro de Salcedo del club alimentan las teorías de un encubrimiento de alto nivel. Para muchos aficionados de Cruz Azul, el breve y tormentoso paso de Salcedo por el club se convirtió en una de las historias más turbias y siniestras jamás vividas. En el vacío celeste, donde convergen la tragedia, la traición y el misterio, el nombre de Carlos Salcedo quedó marcado para siempre. Hombre misterioso en la final del 2018, Ordiales. Entre los relatos más enigmáticos que circulan entre aficionados cementeros se encuentra la leyenda del hombre del pantalón largo. Una figura enigmática que, según testigos, aparece en momentos clave en los vestidores celestes y justo antes de las derrotas más dolorosas. La historia se remonta al año 2013, cuando algunos empleados del Estadio Azteca afirmaron haber visto a un hombre vestido con pantalón de vestir oscuro y camisa blanca o azul claro, sin credencial visible, que entró al vestidor de Cruz Azul minutos antes de la infame final ante América. Tras su presencia, el equipo dejó ir una ventaja de 2-0 global y perdió en penales de forma inexplicable. Aquella aparición fue rápidamente olvidada y hasta que 5 años después volvió a repetirse. En la final de la Apertura 2018, nuevamente ante América, comenzó a circular entre el personal del estadio y los pasillos de la Noria un susurro inquietante. El hombre del pantalón largo volvió. Aseguran que fue visto hablando con algunos jugadores y cuerpo técnico en el vestidor, justo antes del partido de vuelta. Minutos después, Cruz Azul perdió 2-0 sin meter las manos y el misterioso personaje desapareció entre la penumbra del túnel, sin dejar rastro. Algunos señalan que podría haber sido Jaime Ordiales, quien desde antes de su llegada formal al club ya tenía vínculos con figuras del entorno cementero. Otros creen que es una especie de mensajero del desastre, un emisario de intereses oscuros que interviene cuando el equipo está a punto de romper la maldición. Sea quien sea, la figura del hombre del pantalón largo se ha convertido en parte del folclore maldito de Cruz Azul. No hay imágenes, ni pruebas claras y solo la repetición del patrón. Cuando aparece, el equipo inexplicablemente se derrumba. Garcés y los Acapulco Kids. Víctor Garcés ha sido señalado durante años por su presunta participación en actos ilícitos relacionados con la administración de la cooperativa Cruz Azul, incluyendo delitos como lavado de dinero y manejo indebido de recursos. Sin embargo, entre los rumores más oscuros que circulan en los sectores más profundos del iceberg celeste, existe una teoría no confirmada que sugiere una posible conexión, nunca probada, entre Garcés y el escándalo de los llamados Acapulco Kids. Este caso, documentado en una crónica del periodista Alejandro Almazán, expone la existencia de una red de explotación infantil en el puerto de Acapulco a principios del nuevo milenio, vinculada con turismo sexual y corrupción institucional. Aunque no hay evidencia pública que relacione directamente a Garcés con este caso, su historial legal, el hermetismo que lo rodea y su cercanía con figuras de poder en diferentes niveles, han sido suficientes para que algunos lo ubiquen como una figura potencialmente vinculada. Estos rumores, aunque infundados, se han mantenido vigentes en ciertos círculos por la gravedad del caso y la opacidad con la que se ha manejado el entorno del exdirectivo. Billy quiso ser gobernador de Hidalgo. Pocos saben que Guillermo Álvarez Cuevas, mejor conocido como Billy Álvarez, no solo fue el poderoso presidente de la cooperativa Cruz Azul por más de 3 décadas, sino que estuvo a punto de iniciar una carrera política que lo habría llevado a la gubernatura de Hidalgo.
Según una reveladora columna de Edmundo Pineda publicada en El Universal, los hechos se remontan a abril de 1994. Billy vacacionaba tranquilamente en Cancún cuando recibió una llamada urgente y no en su celular, sino en un teléfono inalámbrico que le fue llevado hasta su sitio de descanso por un asistente personal. Del otro lado de la línea estaba Ernesto Zedillo, designado como candidato presidencial tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Zedillo, en voz de poder, le dijo: Guillermo, te necesito como diputado en el Congreso. Irás por Tula. En política, tu carrera comienza y sin duda crecerás en Hidalgo. Billy, más empresario que político, trató de rechazar la oferta, argumentando que tenía un compromiso mayor. La cooperativa tiene el compromiso de reconstruir Kuwait. Son miles de toneladas de cemento que debemos enviar al Golfo Pérsico y los barcos están cargados, son millones de dólares en juego. Te ofrezco una disculpa, pero no puedo ser diputado. Sin embargo, en la política mexicana de los 90, a un presidente nunca se le dice que no. Días después, decenas de autobuses salieron de Jaso rumbo al Parque Hidalgo, donde los obreros de la cooperativa, entre matracas y cohetones, celebraron el destape de Billy Álvarez como candidato a diputado federal. Sin quererlo del todo, había entrado al juego del poder. Según el propio Billy, aquella candidatura fue resultado de una presión institucional y una jugada estratégica del PRI para empoderarlo aún más, con la gubernatura de Hidalgo como objetivo a futuro. No le faltaba dinero ni influencia, pero el sistema quería convertirlo en una figura política de peso completo. La cooperativa Cruz Azul, con su exportación masiva de cemento para reconstruir Kuwait tras la Guerra del Golfo, fue vista como una muestra del modelo económico exitoso de México. Jaso se convirtió en una ciudad modelo. Sin embargo, como bien dice Pineda, la vida es una rueda de la fortuna. 30 años después, Billy fue vinculado a proceso por lavado de dinero y administración fraudulenta, mientras la ciudad cooperativa Cruz Azul se encuentra en terapia intensiva, dividida, abandonada por el gobierno y convertida en el eco de lo que alguna vez fue una potencia cementera. De haber seguido ese camino, Billy quizá habría sido gobernador, pero terminó como fugitivo, perseguido por la justicia y por los fantasmas del sistema que un día lo quiso encumbrar. Traición de Anselmía Escobar, Antuna, Salcedo, Romo y Campindo. Una de las etapas más cuestionadas por la afición celeste fue la gestión de Martín Anselmí como entrenador del club. Pese a que su llegada generó expectativas por su estilo ofensivo y discurso moderno, muchos lo señalan como el responsable de dinamitar el vestidor y de provocar la salida de jugadores importantes que parecían piezas inamovibles del proyecto. Desde su arribo, Anselmí aseguró en conferencias que su idea era evaluar al plantel y que todos tendrían oportunidad, pero la realidad fue muy distinta. En cuestión de semanas comenzó una limpia interna que terminó afectando profundamente la estructura del equipo, provocando rupturas con jugadores identificados con la institución. El caso Juan Escobar. Su primera gran polémica fue con Juan Escobar, uno de los jugadores más queridos por la afición y considerado líder del vestidor. A pesar de tener contrato vigente por año y medio, fue separado del equipo antes incluso del debut de Anselmí como DT, lo que generó molestia entre los aficionados, quienes llegaron a abuchear al técnico en su primer partido oficial. Cuando Anselmí salió del club, Escobar rompió el silencio en una transmisión en vivo por Instagram, donde acusó directamente al entrenador de desechar sus años de trabajo con Cruz Azul. Me mandaron a volar, mis 5 años en el club los tiraron prácticamente a la basura y de ser un referente, una persona que apoya a los chavos, quedé fuera, y ellos quedaron como ídolos. Escobar se fue al Toluca, pero su salida sigue siendo una herida abierta para muchos cruzazulinos, ya que disputó 163 partidos, 14 goles y 11 asistencias, y fue uno de los pilares del título del 2021. Uriel Antuna. Otro caso polémico fue el de Uriel Antuna. A pesar de haber sido campeón de goleo en el torneo previo a la llegada de Anselmí, el argentino le dejó claro que su titularidad no estaba asegurada. Esto provocó que el extremo prefiriera romper su contrato con Cruz Azul y negociar directamente con Tigres, lo que también generó indignación entre aficionados que sentían que Antuna era de los pocos con desequilibrio ofensivo en el equipo. Carlos Salcedo. En el caso de Carlos Salcedo, aunque ya estaba en el ojo del huracán por la tragedia de su hermana Paola, fuentes cercanas al club aseguran que fue el propio Anselmí quien pidió su salida. Esto, a pesar de que el defensa había mostrado compromiso con el proyecto. Su caso fue abordado en el nivel anterior del iceberg, donde se detalla cómo su situación personal influyó, pero se dice que la decisión final fue del entrenador, quien no lo contempló para el Clausura 2024.
Luis Romo. Pero si hubo una salida que dolió profundamente en el corazón de la afición, fue la de Luis Romo. Campeón con Cruz Azul en 2021 y uno de los ídolos recientes del club, estaba en disposición de renovar su contrato, pero Anselmi tuvo diferencias con él durante la pretemporada. Esto obligó al mediocampista a romper negociaciones y aceptar una oferta de Chivas, aunque su objetivo inicial era quedarse en la Noria. A Romo se le recuerda por su entrega, liderazgo y por haber sido clave en la 9ª estrella. Su salida fue vista por muchos como un acto de traición por parte del técnico argentino, que no supo manejar su relación con uno de los referentes del vestidor. Bryan Cambindo. Finalmente, el caso Bryan Cambindo fue uno de los más silenciosos, pero no menos polémicos. El delantero colombiano se encontraba en negociaciones avanzadas para renovar, pero Anselmi simplemente lo borró del equipo sin mayor explicación, ni lo consideró para el arranque del torneo. Esto provocó molestia en el jugador, quien terminó fichando por Necaxa, donde ha mostrado un nivel sobresaliente, marcando goles importantes y dejando en la afición celeste el amargo sentimiento de haber dejado ir a un delantero que pudo haber sido clave en el torneo. Cepellini y Cruz Azul Shitposting. Una historia que ya se ha vuelto leyenda urbana dentro del grupo Cruz Azul Shitposting. Conocida solamente por los miembros más antiguos y los que están arriba en la jerarquía del grupo, se trata de un caso que ocurrió entre 2020 y 2021, en plena pandemia, cuando Pablo Cepellini aún era jugador de Cruz Azul. Según los relatos que circulan entre los veteranos del shitposting, una chica transexual del Estado de México, miembro activa del grupo, habría logrado contactar a Cepellini a través de sus redes sociales personales, iniciando una serie de interacciones con claras intenciones de coquetear con él. Semana tras semana, esta usuaria compartía capturas y avances de su conversación con el futbolista, generando expectación, morbo y hasta apoyo en tono de broma por parte de los demás miembros del grupo. La historia alcanzó su punto álgido cuando, según sus publicaciones, Cepellini le pidió que estuviera rasurada para poder verse en persona, lo cual indicaba que un encuentro era inminente. Sin embargo, después de esa publicación, nunca más volvió a hablar del tema. El caso quedó congelado en el tiempo, como si todo hubiese desaparecido entre la niebla del shitposting. Desde entonces, hay múltiples versiones sobre lo que pasó. Algunos dicen que ella se apenó y nunca fue a la cita. Otros afirman que sí se vieron, pero que por respeto o discreción nunca contó lo que sucedió. También hay quienes creen que todo fue una gran broma bien elaborada, parte del folclore clásico del grupo. Lo único cierto es que ella aún sigue presente en el grupo, aunque ya no habla del tema, y que los altos mandos del shitposting, moderadores y veteranos, son los únicos que quizás saben la verdad. Así, esta historia se ha convertido en uno de esos mitos internos que sobreviven gracias al boca a boca digital, donde nadie puede confirmar nada, pero todos han oído de ella. Una leyenda moderna, nacida en tiempos de memes y encierro, que tal vez nunca se sepa si fue verdad, troleo o simplemente parte del caos que define a Cruz Azul Shitposting. Líderes de la plantilla contra Jaime Ordiales. Desde el momento en que Jaime Ordiales regresó a Cruz Azul como director deportivo, se sintió una fractura visible dentro y fuera del club. La afición nunca lo quiso, en gran parte por su pasado como jugador del América y por su historial de decisiones polémicas. Pero lo más delicado fue que tampoco era bien recibido dentro del vestidor, ni por los jugadores que llevaban poco tiempo, ni mucho menos por las llamadas vacas sagradas. Hombres como Jesús Corona, Julio César Domínguez, Rafael Vaca y hasta Pablo Aguilar. La situación escaló a tal nivel que, en septiembre de 2022, el propio Chuy Corona reventó públicamente a Ordiales tras su salida del club rumbo a la Federación Mexicana de Fútbol. En una entrevista con TUDN, Corona rompió el silencio y dejó claro que se sintió borrado por el directivo. Al parecer estaban tomando decisiones de mi futuro y presente, cosa que me molestó bastante. Simplemente seguía órdenes, trabajaba día con día, pero parecía que no había Jesús Corona en el equipo. No se me tomaba en cuenta. Y con una dosis de ironía y alivio, añadió. Afortunadamente para mí se lo llevó John de Luisa. Agradecerle a John que se lo haya llevado, la verdad. Uno está muy tranquilo aquí ahora, trabajando muy a gusto. Corona también señaló la forma en que Ordiales desmanteló al equipo, cesando a Juan Reynoso, el técnico que les dio la 9ª estrella, para colocar a Diego Aguirre, quien duró apenas semanas en el cargo. Además, criticó la salida de referentes como Pablo Aguilar, quien también dejó clara su incomodidad. Es una persona de la que no me gustaría hablar y las personas falsas no me gustan, declaró el defensor paraguayo en entrevista para W Deportes.
Aguilar, quien pasó de ser resistido por su pasado americanista a convertirse en uno de los ídolos más respetados por la afición, se despidió dolido y con una frase que muchos interpretaron como un tiro directo a la gestión de Ordiales. El descontento con Jaime no era exclusivo de los veteranos. También hubo roces con jugadores más jóvenes o de mediana trayectoria, que veían cómo las decisiones del directivo ponían en riesgo la estabilidad del plantel. Muchos consideran que su paso por Cruz Azul fue uno de los factores que provocó uno de los ciclos más inestables del club en los últimos tiempos. Hoy, este capítulo se recuerda como un ejemplo más de cómo la desconexión entre la directiva y el vestidor puede ser letal para un equipo que, justo después de su ansiada novena, parecía listo para construir una era pero terminó autodestruyéndose desde adentro. Cata Domínguez, viajero del tiempo con fórmula antilesiones. Una teoría que ha circulado durante años en los rincones más oscuros de los foros y grupos de aficionados celestes, especialmente en espacios como Cruz Azul Shitposting, es la del Cata Domínguez como un viajero del tiempo o poseedor de una fórmula antilesiones. La idea, nacida en tono de broma pero con base en una observación muy real, surge del hecho de que Julio César Cata Domínguez fue titular indiscutible durante más de una década en Cruz Azul, atravesando cambios de entrenadores, refuerzos, directivos y estilos de juego, sin que nada ni nadie lo moviera del once inicial. Pero lo que más llama la atención es que, a diferencia de muchos otros jugadores, jamás sufrió una lesión grave. A lo largo de más de 18 años de carrera con la máquina, Cata solo se ausentó por molestias musculares menores, alguna gripe o sanciones por acumulación de tarjetas, pero nunca estuvo fuera por una rotura de ligamentos, una fractura o una lesión que lo marginara por meses, a pesar de la enorme carga de partidos y de ser uno de los jugadores con más minutos jugados temporada tras temporada. Esto llevó a muchos aficionados a preguntarse si acaso Cata había descubierto algún ritual secreto de regeneración celular, una pócima prehispánica, o incluso si se trataba de un ser inmortal atrapado en un bucle temporal, condenado, o destinado, a jugar eternamente como defensa en Cruz Azul. La teoría se convirtió en meme, luego en creencia, y finalmente en una leyenda más de ese universo azul lleno de anomalías, misterios y eternas preguntas sin respuesta. Porque en Cruz Azul pasan cosas que la lógica no puede explicar, y el caso del Cata es, sin duda, una de ellas. Gente armada en reunión de la cooperativa. Uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de Cruz Azul no sucedió dentro de una cancha, sino en las instalaciones de su planta cementera en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo. Lo que comenzó como una disputa legal por el control de la cooperativa, terminó convertido en un violento conflicto que involucró grupos armados, muertos, heridos y acusaciones mutuas de corrupción, fraude y hasta crimen organizado. El 27 de abril de 2022, convoyes de autobuses provenientes de la CDMX y el Estado de México arribaron de madrugada a la planta. Se trataba de grupos de choque armados, presuntamente enviados por una de las facciones que buscaban tomar control de la administración de la cementera. Al intentar ingresar por la fuerza, se desató un enfrentamiento brutal. Hubo disparos, autos incendiados y un número no confirmado de muertos, aunque testigos dentro del lugar hablaban de entre 5 y 8 fallecidos. La Guardia Nacional, el Ejército y fuerzas estatales tuvieron que intervenir para recuperar el control de la zona. Mientras tanto, los cooperativistas activaron las alarmas para defender las instalaciones, convirtiendo a trabajadores comunes en improvisados defensores de su fuente de trabajo. Pero el conflicto no terminó ahí. En septiembre de 2024, nuevamente 5 autobuses con sujetos armados con palos, machetes y armas de fuego llegaron al lugar. Los testimonios hablan de disparos, personas lesionadas y entradas sitiadas. La planta, que ya llevaba 3 años sin producir por el corte de luz de la CFE, se convirtió en una especie de trinchera, donde algunos empleados vivían en condiciones insalubres, sin poder salir, y según denuncias, incluso algunos murieron por enfermedades sin tratar. Los enfrentamientos forman parte de una larga guerra por el control de la cooperativa La Cruz Azul, donde dos facciones, una encabezada por Federico Saravia, la otra por Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín, se acusan mutuamente de corrupción, desfalcos multimillonarios y simulación de operaciones financieras. En medio de esta guerra de poder, los cooperativistas han solicitado incluso la intervención directa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para liberar la planta. Este conflicto, que ha dejado múltiples detenidos, muertos y heridos, no es solo un tema de administración interna.
representa el grado de descomposición que ha alcanzado el aparato institucional de Cruz Azul como empresa. La caída de Billy Álvarez, su detención por delincuencia organizada y el vacío de poder que dejó, desencadenó una lucha salvaje por los restos del imperio cementero, una lucha que se libró con armas, fuego y sangre. La historia de Cruz Azul no solo está marcada por finales perdidas, sino también por una guerra civil en la sombra que muy pocos conocen a fondo, pero que define el presente y futuro del club, y de la cooperativa que lo sostiene. Finales vendidas y llamadas reveladas por Héctor Huerta. Este es uno de los temas más turbios, polémicos y oscuros en la historia reciente de Cruz Azul. A lo largo de los años, se ha construido una teoría que asegura que el club perdió finales a propósito, no por falta de calidad o mala suerte, sino por intereses económicos que beneficiaban directamente a la cúpula de la cooperativa. En 2020, dos cooperativistas disidentes, Baltázar Avendaño y Vicente Reyes, revelaron en el programa Reacción en cadena de MVS que existía un reaseguro contratado con Banorte que le pagaba a Cruz Azul $40 millones al año si el equipo no se coronaba campeón en ninguno de los dos torneos cortos del fútbol mexicano. En cambio, si llegaban a levantar el título, el pago era únicamente de $1 millón. Es decir, perder era más rentable que ganar. Hubo un reaseguro de $40 millones si perdía Cruz Azul cada temporada y se llevaban $1 millón si ganaba. Por eso durante tantos años no han ganado, era un negocio, declaró Vicente Reyes. El seguro habría estado vigente durante varios años en los que se perdieron múltiples finales. 2008, 2009, 2013, 2018 y 2020. De ser cierta esta versión, Cruz Azul fue víctima de su propia dirigencia, que habría convertido los fracasos deportivos en ganancias millonarias. Y eso no es todo. También se señaló que Guillermo Billy Álvarez, expresidente de la cooperativa y prófugo de la justicia con una orden de aprehensión vigente, habría asegurado jurídicamente todos sus movimientos con seguros especiales, incluyendo una compensación económica en caso de quiebra de la empresa. Eso sí, el pago solo se validaba si la quiebra era causada por él y no por un grupo de socios o una revuelta interna. Años después, el propio Billy Álvarez, en una sorprendente entrevista vía videollamada con David Faitelson desde la clandestinidad, negó todas las acusaciones, incluso sin que el periodista se lo preguntara directamente. También supe que hablaban de que se vendían las finales. ¿En qué mente puede caber eso? ¿Quién va a pagar? ¿Quién lo afirma, pero también quién lo cree? Y, duele que se digan esas cosas. En esa misma charla, relató que luego de perder la final del 2013 ante América, fue al vestidor del rival para abrazar a Miguel Herrera y después intentó levantar el ánimo de sus jugadores, afirmando que ese tipo de derrotas lo afectaban profundamente. Pero las dudas no terminan ahí. El escándalo explotó aún más cuando el periodista Héctor Huerta, durante una emisión de Fútbol Picante, denunció que jugadores del plantel de Cruz Azul habrían recibido llamadas telefónicas tentadoras antes de la semifinal de vuelta del Guardianes 2020 ante Pumas. Aquella noche, Cruz Azul desperdició una ventaja de 4-0 y quedó eliminado de forma vergonzosa. Algunos jugadores recibieron llamadas, algunos jugadores recibieron tentaciones por el oído. Hay muchas cosas por investigar. Estoy en la recolección de pruebas, cuando las tenga las haré del conocimiento público, dijo Huerta. Sin embargo, cuando estaba por revelar nombres en vivo, algo extraño ocurrió. El programa fue abruptamente a corte comercial sin aviso, interrumpiéndolo a mitad de su declaración. Los conductores quedaron desconcertados, y tras ese momento, nunca más se volvió a tocar el tema ni se revelaron los nombres de los supuestos involucrados. Han pasado más de 5 años y las pruebas que prometió nunca salieron a la luz. Como si eso no fuera suficiente, también circula una supuesta declaración de Emilio Azcárraga Gallín, dueño del Club América, afirmando que Cruz Azul me vendió de manera forzada 4 finales, con el objetivo de solventar algunos de sus problemas económicos. La Liga MX quería sancionar al Club América si no accedía. Lo hice por el bien del club y del fútbol. Aunque esta declaración nunca fue confirmada de forma oficial, ha sido difundida ampliamente en redes y foros conspirativos. Este cúmulo de acusaciones, reaseguros millonarios, llamadas misteriosas, cortes comerciales inesperados, declaraciones explosivas que nunca se siguieron investigando, alimenta una de las teorías más siniestras en torno al club. Que Cruz Azul perdió finales no por accidente, sino por diseño.
Marcone se equivocó intencionalmente en la final del 2018. Una de las finales más dolorosas para la afición celeste fue la de la Apertura 2018, cuando Cruz Azul llegó con uno de los planteles más sólidos de la década, dirigido por Pedro Caixinha y con figuras de la talla de Jesús Corona, Pablo Aguilar, Elías Hernández, Yoshimar Yotun y el argentino Iván Marcone. Un equipo que había dominado durante el torneo pero que se apagó misteriosamente en el momento más importante. El rival era el América, el archienemigo. La ida terminó 0-0. Y durante los primeros 50 minutos de la vuelta en el Estadio Azteca, el partido no decía mucho. América sin ideas, Cruz Azul encerrado, casi sin arriesgar. Pero entonces, vino el error más sospechoso de la final. Tras un disparo desviado de Diego Laínez, Jesús Corona intentó sacar rápido y le dio el balón a Marcone, quien estaba de espaldas a los delanteros. Oribe Peralta fue a presionar y el argentino perdió el balón en una zona prohibida. Edson Álvarez no perdonó, sacó un derechazo que se colgó del ángulo. Un gol que desató el delirio en el americanismo y la paranoia en la nación celeste. La máquina nunca se recuperó. El golpe fue psicológico. El mismo Álvarez sentenciaría el partido al minuto 92. El América levantaba su 13º título. Cruz Azul se desplomaba una vez más en una final, pero esta vez, la forma fue demasiado extraña. Al día siguiente, Chuy Corona subió un vídeo pidiendo disculpas a la afición por haber fallado otra vez. Pero Marcone no dijo nada. Simplemente se despidió del club semanas después y fichó con Boca Juniors en enero. Argumentó que jugar en Argentina lo acercaría más a la selección nacional, algo que nunca sucedió. Eso encendió aún más las alarmas. ¿Por qué un jugador que semanas antes decía estar comprometido con Cruz Azul y admiraba al club decidió irse tan abruptamente? ¿Por qué justo él, que era el equilibrio del medio campo, cometió el error más grosero de la final? Algunos creen que todo fue una coincidencia. Otros aseguran que Iván Marcone fue uno de los que vendió esa final. Su salida inmediata al extranjero tras el fracaso, el error clave que abrió la puerta al título americanista, y su posterior silencio, alimentan la teoría de que su fallo no fue casualidad. Junto a Jesús Corona, Marcone quedó marcado como uno de los responsables directos de la derrota, pero fue el argentino quien cargó con la sospecha más grande. Una que, al día de hoy, todavía divide opiniones entre los aficionados celestes. ¿Fue un error humano o una traición disfrazada de equivocación? Cuerpo de don Nacho Treyes congelado en oficina del ingeniero Velázquez. Una de las teorías más bizarras, irreverentes y completamente sin sustento que ha circulado en redes sociales dentro del universo de conspiraciones cruzazulinas, es la que afirma que el cuerpo de don Ignacio Treyes fue congelado tras su muerte, y que permanece oculto en alguna oficina del ingeniero Víctor Velázquez dentro de las instalaciones del club o incluso en la mismísima cooperativa. Esta teoría, evidentemente sin ninguna base más allá de la imaginación colectiva y el humor negro característico del fandom celeste, nació como una parodia directa a la leyenda urbana sobre la cabeza de Walt Disney, la cual supuestamente estaría criogenizada en una cámara secreta en algún rincón de Disneylandia. En el caso de Cruz Azul, el mito asegura, con tono totalmente sarcástico, que el cuerpo de don Nacho Treyes fue criogenizado con el fin de preservar su sabiduría, espíritu ganador y mística futbolera, esperando el día en que pueda revivir para devolverle la gloria al equipo. La historia ha sido compartida en memes, foros de shitposting y vídeos humorísticos, donde incluso se insinúa que el ingeniero Velázquez consulta regularmente al don congelado para tomar decisiones deportivas o que en momentos críticos, como antes de una final, alguien baja a su supuesta cámara criogénica para recibir consejo místico. Por supuesto, no hay ninguna evidencia ni indicio de que algo remotamente parecido a esto sea real. Se trata, claramente, de una sátira que refleja el delirio colectivo y la desesperación de una afición que ha sido llevada al límite por tantas tragedias deportivas y al punto de imaginar que, tal vez, el alma de su entrenador más legendario aún sigue presente, aunque sea de forma congelada. Una teoría absurda, pero que ha calado en el folclore cementero como símbolo del surrealismo que muchas veces envuelve a Cruz Azul. Emilio Azcárraga padre e hijo impidieron títulos en 1989 y 2013. Una de las teorías más antiguas y arraigadas dentro del folclore cementero señala directamente a la familia Azcárraga, dueña histórica de Televisa y del Club América, como autores intelectuales de al menos dos finales perdidas por Cruz Azul. La de 1989 y la de 2013.
La narrativa sostiene que tanto Emilio Azcárraga Milmo, el padre, como Emilio Azcárraga Gallín, el hijo, habrían utilizado su poder e influencia en la Federación Mexicana de Fútbol y los medios de comunicación para favorecer descaradamente al América, asegurándose así de que el equipo de Coapa saliera campeón a toda costa. En 1989, año en el que Cruz Azul regresó a una final tras más de una década sin títulos, se enfrentaron precisamente al América. En aquel entonces, Televisa estaba en plena construcción de la identidad del América como el equipo grande, el antagonista perfecto del fútbol mexicano, y no podía permitirse una derrota en el partido decisivo ante un Cruz Azul todavía asociado con su pasado obrero y sin reflectores mediáticos. Se dice que Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, habría movido sus influencias dentro del arbitraje y la FMF para asegurar el título a los de amarillo. Ese América de Leo Benaker levantó el trofeo, y el crecimiento del mito americanista siguió su curso. Décadas más tarde, en 2013, volvería a surgir la sombra de la sospecha. Como ya se ha mencionado en otros niveles de este iceberg, la final del Clausura 2013 entre América y Cruz Azul ha sido ampliamente señalada por sus irregularidades, desde el misterioso hombre de pantalón largo que apareció en la banca del América en el Estadio Azteca, hasta la inexplicable actitud de algunos jugadores cementeros. Hay quienes aseguran que ese personaje podría haber sido un emisario de Emilio Azcárraga Gallín, supervisando que se cumpliera el guión. Otra teoría aún más escalofriante plantea que el propio Azcárraga Gallín habría negociado directamente con Billy Álvarez la venta de la final, aprovechando las deudas, los negocios turbios y los intereses cruzados entre la cúpula celeste y el emporio televisivo. Se dice que ese título era vital para revivir la marca América, que llevaba casi una década sin campeonatos de liga, y para elevar el rating del entonces tambaleante imperio de Televisa Deportes. Si bien todo esto carece de pruebas oficiales, la coincidencia entre los intereses de la televisora, los momentos críticos del América y las dolorosas derrotas de Cruz Azul han dado pie a teorías que no dejan de sumar adeptos. Para algunos, las manos de los Azcárraga están manchadas con el sudor, las lágrimas y los títulos robados al equipo celeste. Y así como se dice que Walt Disney fue congelado para preservar su legado, aquí se afirma que las finales del 89 y 2013 fueron congeladas para siempre, en el archivo de las injusticias históricas del fútbol mexicano. Carlos Lizarazo, infiltrado de la DEA. Una de las teorías más extrañas, y al mismo tiempo más fascinantes, del iceberg cementero apunta a un nombre que, si bien muchos aficionados apenas recuerdan, tiene un lugar reservado en el archivo oculto de Cruz Azul. Carlos Lizarazo. El volante colombiano llegó en 2015 con el cartel de joya sudamericana, una promesa del fútbol cafetero que venía de brillar con Deportivo Cali. Sin embargo, su paso por la Noria fue tan fugaz como enigmático. Nunca debutó con el primer equipo. Lo curioso no es solo que Lizarazo no jugara ni un solo minuto en Liga MX, sino que ni siquiera logró establecerse con técnicos que solían dar oportunidades a extranjeros. Jugó algunos partidos con la Sub-23 y desapareció del mapa sin ruido, sin explicación clara. Su carrera se apagó lentamente, vagando por equipos colombianos hasta retirarse prematuramente a los 33 años en 2023. Pero lo verdaderamente oscuro es la teoría que circula en redes y foros conspiranoicos. Que Carlos Lizarazo fue, en realidad, un infiltrado de la DEA, colocado dentro de Cruz Azul para investigar los presuntos vínculos entre la cúpula directiva del club y negocios ilícitos relacionados con lavado de dinero y operaciones fraudulentas. Según esta versión, su contratación nunca tuvo fines deportivos, sino que fue una maniobra encubierta para introducir a un agente o colaborador cercano a la agencia estadounidense, aprovechando los lazos del club con empresarios de dudosa reputación durante la famosa era Boeing. Su falta de minutos en cancha se justificaría, precisamente, por su verdadera labor: recolectar información desde dentro de la institución. Aunque no hay pruebas que respalden esta teoría, la historia se alimenta del silencio que rodeó su estadía, de su desaparición sin escándalos ni explicaciones, y del perfil bajo que mantuvo incluso tras su retiro. A eso se suma el hecho de que su paso por Cruz Azul coincidió con los años más oscuros en cuanto a manejos financieros de la directiva cementera, encabezada por Guillermo Álvarez Cuevas y otros personajes ahora señalados por delitos graves. ¿Era Lizarazo un futbolista frustrado, o un operativo encubierto que cumplió su misión en silencio? La teoría del jugador de la DEA vive en los rincones más turbios del iceberg, alimentando el mito de que en Cruz Azul, nada es lo que parece. Auxiliar de Reynoso con orden de aprehensión. Todo comenzó el 13 de abril del 2022.
La semifinal de vuelta de la Conca Champions entre Cruz Azul y Pumas estaba a punto de jugarse, cuando ocurrió un hecho insólito. Óscar Joaquín Velázquez Elvira, auxiliar técnico de Juan Reynoso, fue detenido por autoridades mientras se dirigía al Estadio Azteca. El arresto sucedió a plena luz del día, frente al hotel de concentración, justo cuando el equipo se disponía a abordar el camión rumbo al partido. El escándalo fue inmediato. Según el comunicado del club, Cruz Azul no tenía conocimiento alguno de un proceso judicial iniciado en su contra desde 2018. Ante esta situación, el club lo separó de su cargo y expresó su compromiso con la legalidad y la presunción de inocencia. Sin embargo, la noticia ya había sacudido al entorno celeste. Lo más grave vino después. Velázquez fue trasladado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, acusado inicialmente de delitos contra la salud, pero más adelante se supo que las imputaciones formales eran por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La acusación se basaba en que su nombre apareció en actas constitutivas de 3 empresas de papel, las cuales estaban ligadas a Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alias La Trilladora, operador financiero del cártel de Sinaloa, que presuntamente lavó más de 6.119 millones de pesos. Sin embargo, el 19 de abril de 2022, un juez federal del penal del Altiplano ordenó su liberación inmediata, al determinar que el Ministerio Público no había aportado pruebas suficientes para sostener las imputaciones. Su defensa había solicitado la duplicidad del término constitucional, y al vencerse el plazo, el juez resolvió a su favor. Años más tarde, en 2024, Joaquín Velázquez rompió el silencio en una entrevista con el programa Franjitis. Allí reveló que fue víctima de suplantación de identidad. Según explicó, alguien usó un INE falso a su nombre y una firma falsificada en una notaría de Puebla para constituir las empresas ligadas al lavado de dinero. Estuvo una semana en prisión de alta seguridad, completamente desconcertado, sin saber por qué lo habían arrestado. Voy a prisión por un tema de suplantación de identidad, el crimen organizado y lavado de dinero, algo muy serio. Afortunadamente se pudo arreglar todo en tiempo récord. Me llevé el susto de mi vida, declaró. El caso fue tan impactante que hasta la prensa internacional, como el diario AS, cubrió la historia. Aunque fue exonerado, su carrera dentro del fútbol mexicano quedó marcada por el escándalo. Aún así, continuó trabajando con Reynoso, incluso acompañándolo posteriormente a la selección de Perú durante las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Este episodio, digno de un thriller policíaco, dejó muchas preguntas abiertas. ¿Por qué nadie del club sabía? ¿Cómo se filtró su información? ¿Qué pasaría si el arresto hubiera ocurrido en la calle y no en el entorno del equipo? Uno de los casos más oscuros en la historia moderna de Cruz Azul, donde los temas legales, el crimen organizado y el fútbol profesional se cruzaron de la manera más surrealista posible. FIFA mandará orden de desafiliación por malas prácticas. Desde que comenzaron a estallar los escándalos de corrupción relacionados con Guillermo Billy Álvarez Cuevas, expresidente de Cruz Azul y exdirectivo de la cooperativa, varios medios y periodistas empezaron a especular sobre una posible desafiliación del club por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, e incluso por parte de la FIFA, en caso de que se violaran normativas internacionales de integridad institucional. Esta teoría no surgió de la nada. En julio de 2020, se giró una orden de aprehensión contra Billy Álvarez por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras el desvío de al menos 300 millones de pesos entre 2013 y 2020 hacia empresas fantasma. La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, congeló sus cuentas, así como las de Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, todos ligados directa o indirectamente al club y a la cooperativa. De inmediato, los reflectores apuntaron al artículo 17 del Estatuto General de la FMF, el cual establece en su fracción 17.2 que un club puede ser desafiliado si su dueño o sus directivos incurren en actos delictivos o de dudosa reputación, a juicio del Comité Ejecutivo. En su momento, diversos reportajes titularon que Cruz Azul estaba en riesgo real de perder su afiliación. Sin embargo, el entonces presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, negó que esto fuera aplicable, argumentando que la investigación no era contra el club como tal, sino contra una empresa ajena ligada a la cooperativa, y que Billy ya había dejado de tener una función activa en el equipo. A esto se sumó una aclaración posterior por parte de Jorge Hernández, vocero de la cooperativa Cruz Azul, quien dijo en mayo de 2021: "En ninguna asamblea de dueños se ha propuesto una desafiliación y no lo será ahora.
Para esto tendría que haber una sentencia inapelable en la cual se encuentre culpable a Guillermo Álvarez, quien es el único reconocido por la Liga MX. No habrá procedimiento ni comentario al respecto. El periodista León Lecanda, por su parte, explicó que aunque sí existen disposiciones legales en los reglamentos que permitirían una desafiliación, en el caso específico de Cruz Azul esto sería virtualmente imposible, debido a que el club no tiene un dueño individual, sino que pertenece a una cooperativa con múltiples socios. Además, el club como institución no ha sido objeto de investigación formal por parte de la FMF ni de la FIFA. Pese a esto, las teorías de una desafiliación futura persisten como un tema de culto entre los aficionados, especialmente por la forma en que la estructura institucional de Cruz Azul ha sido golpeada por escándalos financieros, luchas internas, traiciones directivas y procesos judiciales continuos. El artículo 66 del reglamento de afiliación de la FMF, incluso refuerza la posibilidad legal de desafiliación si existe una sentencia firme contra el dueño o directivo, pero mientras no haya una resolución judicial definitiva y mientras Billy Álvarez no tenga vínculo operativo actual con el club, Cruz Azul no corre peligro formal en los ojos de la federación. Aún así, el temor quedó sembrado. No pocos aficionados llegaron a pensar que Cruz Azul podía desaparecer o ser desafiliado por FIFA, si el caso escalaba a instancias internacionales. En ese contexto, surgieron múltiples versiones especulativas, algunas apocalípticas, que han alimentado esta leyenda negra dentro del iceberg celeste. Muerte de Guillermo Álvarez Macías. El 18 de diciembre de 1976, el entonces gerente general de la cooperativa La Cruz Azul, don Guillermo Álvarez Macías, recibiría al presidente de la República, José López Portillo, para recorrer juntos un ambicioso proyecto. Una unidad experimental agropecuaria para la producción de alimentos, símbolo del crecimiento y la diversificación cooperativista que impulsaba don Guillermo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Ese mismo día, en circunstancias lamentables y nunca del todo esclarecidas, el también llamado paladín del cooperativismo perdió la vida de forma repentina, dejando un enorme vacío en la institución que él mismo ayudó a levantar. La noticia cayó como un rayo entre los trabajadores, jugadores y directivos. No solo por el impacto emocional, sino porque su muerte fue considerada por muchos como uno de los momentos más extraños en la historia de Cruz Azul. No hubo grandes homenajes nacionales, ni investigaciones públicas de fondo, lo cual alimentó el rumor entre algunos sectores de que su fallecimiento pudo haber tenido un trasfondo político o incluso conspirativo, aunque nunca se comprobó nada. Don Guillermo Álvarez Macías fue el arquitecto de la transformación total de la cooperativa, llevándola de ser una empresa cementera más, a una potencia social, laboral y deportiva. Bajo su liderazgo nació el Cruz Azul moderno, tanto en lo futbolístico como en lo institucional. Su fallecimiento prematuro, cuando aún tenía proyectos en desarrollo, se convirtió en uno de los puntos de inflexión más misteriosos y dolorosos para el club y la cooperativa. La sombra de su legado aún pesa sobre quienes lo sucedieron, y muchos consideran que desde su muerte, la esencia cooperativista original fue perdiéndose poco a poco, hasta desembocar en los conflictos y escándalos de las décadas siguientes. Y así terminamos este escalofriante recorrido por el nivel 5 del iceberg de Cruz Azul, también conocido como las profundidades cementeras y un abismo lleno de secretos, traiciones, muertes, teorías que hielan la sangre y verdades que pocos se atreven a decir en voz alta. Desde conspiraciones que involucran a carteles, traiciones en el vestidor, traumas jamás sanados y personajes sombríos que operan en las sombras, hasta el posible fin de la máquina a manos de los mismos que la construyeron. ¿Es Cruz Azul solo un club de fútbol, o una entidad maldita destinada a sufrir generación tras generación? Lo cierto es que, cuanto más profundo bajas en este iceberg, más incierto se vuelve todo y más te das cuenta que lo que se ve en la cancha, es apenas la punta de algo mucho más grande, oscuro y retorcido. Si llegaste hasta aquí, gracias por sumergirte conmigo en este viaje pero cuidado, porque lo peor aún está por venir. Nos vemos en el nivel 6, el abismo azul. Apaga la luz y no te olvides de suscribirte, dejar tu like cementero, y comentar. El espíritu del paladín aún cuida a la máquina si llegaste hasta el final. Hasta la próxima. Pitando, pitando, ya llegó. Pitando, pitando, metiendo gol. Pitando, pitando, el campeón. Pitando, pitando, Cruz Azul.